Bueno, buenas tardes, alumnos. Vamos a dar continuidad a la clase de semiología utilizando esta forma virtual de comunicación que esperemos sea útil para todos ustedes. Hoy vamos a hacer referencia a un tema importante en el abordaje en la historia clínica o en la confección de la historia clínica de nuestro enfermo. Y entonces vamos a hacer uso de algunas técnicas semiológicas para el abordaje de lo que son los grandes lineamientos generales de la semiología de un sistema osteomioarticular. Ustedes saben que en el abordaje de la historia clínica, la inspección del sistema osteomioarticular es un examen de gran valor porque, como siempre decimos, lo que puede ser particular puede transformarse en una cuestión general o sistémica. Entonces, las manifestaciones del sistema osteomioarticular en general deben ser evaluadas en forma integralmente, pudiendo siempre tener presente que las observaciones pueden corresponder a patologías locales o patologías sistémicas o generales. Y entonces, durante lo que va del curso, fuimos hablando de los estados de conciencia y hoy vamos a hablar algo sobre lo que es la actitud, la postura, un decúbito, un hábito, una fascie y los estados de nutrición e hidratación del enfermo. Para lo cual, ustedes saben, como repaso de lo que ya vimos en algún momento, los estados de conciencia o los niveles de conciencia en el abordaje de una historia clínica es sumamente importante porque estos obviamente nos generan toda una serie de conflictos a la hora de saber si lo que este enfermo está relatando es realmente consciente, con un estado de coherencia, o presenta algún estado de estos que vemos aquí escritos y que ya lo hemos visto oportunamente. Entonces, cuando nosotros observamos nuestro enfermo, recuerden ustedes que la actitud o la postura, ahí hay que corregir actitud o postura, es la relación que tienen los distintos segmentos corporales entre sí, desde estar parado, desde estar sentado, desde estar acostado, y entonces eso uno lo evalúa a partir del momento en que uno toma contacto con el enfermo. Entonces, a partir del momento en que uno abre la puerta de un consultorio, se acerca a una habitación y observa el decúbito en una silla o en una cama, ahí ya estamos empezando a evaluar actitud o postura. Y entonces, en líneas generales, vemos que en un paciente que está en ortopnea, sentado, utilizando músculos accesorios para la respiración, bueno, pensamos que tiene alguna patología cardíaca o patología respiratoria, o que el enfermo que está en una posición genupectoral, llevando el tórax hacia adelante, lo que llamamos nosotros en plegaria maometana, sospechamos que tiene alguna patología asociada al pericardio, derrame pericárdico, o que tiene posturas antálgicas, sospechamos que el enfermo está padeciendo algún dolor sistémico. Entonces, eso es cuando uno evalúa la actitud. Entonces, la actitud es la posición del enfermo. Y el decúbito es la postura que adopta el enfermo en la cama. Y entonces esa postura que adopta el enfermo en la cama puede ser activo, no le es absolutamente indiferente, se puede poner boca abajo, se puede poner boca arriba, se puede poner de costado. Es un decúbito que no modifica su estado de enfermedad. Un decúbito activo preferente o preferencial, que se llama,
El enfermo adopta un decúbito porque preferentemente sobre ese decúbito lateral, ventral, dorsal, etcétera, minimiza o disminuye la intensidad del síntoma. Entonces es preferencial y obligado porque el único decúbito que puede el enfermo adoptar para determinada patología es ese que tiene. Y el decúbito pasivo, estos tres preferentemente son activos, y el decúbito pasivo, como dice allí, es un decúbito que no adopta el enfermo, porque el enfermo no está en uso de su conciencia, y entonces obviamente pone ese decúbito quien asiste al enfermo, el equipo de salud, entonces lo pondrá en un decúbito lateral, lo pondrá en un decúbito dorsal o ventral, etcétera, y entonces necesita sí o sí la colaboración o del equipo de salud de quien esté asistiendo al enfermo en ese momento. Estos son decúbitos de pacientes con trastornos neurológicos, con enfermedades neurológicas, enfermos, con niveles de conciencia deprimido, como puede ser el coma, en enfermos que tienen debilidad muscular por pérdida de masa muscular y entonces no tienen la fuerza necesaria para modificar su decúbito, en enfermos que tengan lesiones de las vías espinales y entonces hay compromiso motor de sus miembros superiores y de sus miembros inferiores y entonces el enfermo, si bien tiene un estado de lucidez, no puede movilizar sus extremidades. Entonces estos son decúbitos pasivos. Y entonces a manera de ejemplo allí yo les he puesto algunas diapos decúbito ventral o prono, decúbito supino dorsal, los decúbitos laterales en gatillo de fusil u opistótono. Y entonces fíjense en ustedes allí como cada una de las patologías o de los síntomas adoptan decúbitos. Todos en algún momento hemos tenido algún dolor, alguna molestia, algún síntoma o algún síntoma de los que están escritos allí y ustedes recordarán o habrán visto y ustedes recordarán ver los decúbitos que adoptan los distintos enfermos en las distintas patologías. Entonces hay un gráfico en la bibliografía cuando el enfermo puede adoptarlo el decúbito, cuando no lo puede adoptar. Si no lo puede adoptar, el enfermo es un decúbito ortopneico genupectoral. Recordemos que el decúbito ortopneico era el decúbito de la insuficiencia cardíaca o el genupectoral el de la pericarditis con derrame. Y si lo puede adoptar es un decúbito activo, preferencial obligado. Ya dijimos cuál es y entonces fíjense en ustedes, dorsal, ventral o lateral y el decúbito pasivo, ya dijimos, el decúbito entonces del paciente que tiene trastornos neurológicos, depresión del estado de conciencia o estados emaciativos. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? El hábito es un aspecto o es el aspecto que presenta nuestro enfermo a nuestra observación. Entonces, ustedes ven con el solo hecho ya de ver un enfermo, ustedes en su elaboración cognitiva, digamos, hacen una sospecha de qué puede llegar a padecer ese enfermo. Y entonces el más clásico de todos es el hábito cirrótico, y entonces es un enfermo con una panza distendida, con un abdomen distendido, con la presencia de algunas estrías, con la presencia de ginecomastia, con la presencia de la rinofima, de las telangiectasias, de la disposición ginecoide del vello, etc., como vimos ya en algún momento cuando hablamos de los hábitos cirróticos. La antropometría que tenemos que medir, bueno, obviamente es que todos nuestros segmentos corporales tienen que tener cierta simetría o cierta relación.
el largo de los miembros superiores con el largo de los miembros inferiores tiene que tener alguna relación antropométrica con nuestro tórax o con nuestra caja torácica, o nuestros cabeza tiene que tener alguna relación entonces con nuestro tórax o el largo de nuestros miembros. Estas son relaciones antropométricas. Esto básicamente lo miden aquellos que hacen medicina legal, pero las relaciones antropométricas es una condición. Si bien no lo hacemos en la semiología clínica de todos los días, pero tiene que llamarnos la atención cuando habría alguna irregularidad o alguna modificación de las relaciones corporales. Entonces, cuando uno habla de hábitos, bueno, vemos que hay enfermos que son petizos, retacones, más gorditos, y entonces decimos que ese enfermo tiene un hábito, es un enfermo de características brevilíneas, macroesplácnicos o pícnicos. Entonces son los petizos más gorditos, más morruditos, como habitualmente decimos, y si no, estarán aquellos que son medio líneos, que tienen una relación antropométrica normal y son normoesplácnicos, que decimos, y si no, están los flacos altos, que son longilíneos, microesplácnicos o asténicos. Entonces los brevilíneos, gorditos, retacones y petizos, macroesplácnicos, y longilíneos, microesplácnicos o asténicos, que son aquellos flacos altos. Y entonces, cuando uno ve un brevilíneo, macroesplácnico, pícnico, dice, seguramente este hombrecito tiene, o este paciente puede tener patología biliar, patología gástrica, intolerancia al colecistoquinético, porque lo supone gordito porque come o porque tiene una actividad sedentaria, y entonces, bueno, lo ven esas características, ¿no es cierto? En cambio, el longilíneo, microesplácnico, asténico, es un estado más atlético, no tiene probablemente los mismos problemas que tiene el brevilíneo macroesplácnico, pero tiene otro, seguramente es hipertenso, seguramente es más, tiene otro tipo de personalidad, más activo, más estresado que este. Entonces, no significa que el brevilíneo no se estrese y el longilíneo no coma, simplemente que cuando uno ve la impresión general que tiene es esta. Vemos un petizo gordito, seguramente come, y el otro microesplácnico o asténico es más nervioso, más estresado, tiene otro tipo de patología. Cuando uno ve, hace el examen semiológico, tiene que evaluar las facies. Y evaluar las facies no es evaluar la cara, no hay que confundir facie con cara. La evaluación de la cara es una cosa, la evaluación de las facies es otra cosa. Entonces, cuando yo digo que evalúo una facie, veo un conjunto de elementos que no solamente están en la cara, sino que están distribuidos en el cuerpo y que una mirada, una expresión, un hábito, una postura refleja algo, refleja una patología. Entonces, como vamos a ir viendo en el transcurso de los slides, vamos a ir viendo que hay diferentes facies, como elemento, como conjunto de elementos que están distribuidos en nuestro cuerpo que hacen el contexto de una patología. Entonces, una facie demuestra un estado de ánimo, una facie demuestra una patología, una facie nos acerca un poco al interior de esta enferma. Entonces, vuelvo a decir, cuando uno evalúa facie, no evalúa cara. Podemos ver un enfermo tranquilo, podemos ver un enfermo angustiado, podemos ver un enfermo depresivo. Entonces todo esto es observando una facie. La facie no solamente es la mirada de la cara del enfermo, sino el contexto en el que el enfermo desarrolla su interrogatorio, mostrando su grado de serenidad, angustia, depresión, llanto, alegría, estados bipolares, etcétera, que lo manifiestan a través de una facie. Y entonces, como ven ahí en este gráfico,
hay un montón de facies que tiene la semiología que lo hacen característico, que vamos a ir desarrollando las más importantes, las más típicas que nosotros podemos ir observando. Entonces, facies anémica, facie en ala de mariposa, facie acromegálica, facie ictérica, facie hipotiroide, hipertiroide, dematosa, etc. Diferentes facies que se pueden ir desarrollando. Entonces, fíjense en ustedes allí, como por ejemplo, está descripta la facie del acromegálico, la facie del niño con cretinismo o la facie del enfermo con una parálisis facial. En algún momento nos podemos haber encontrado, podemos haber visto esto en algún momento de nuestras vidas, en la calle, en un consultorio, en un hospital, transcurriendo la vida de todos los días. Nos hemos encontrado con algunas fases estas, con la fase hipotiroidea, con la fase del hipertiroidismo, con el anémico, con el Cushing. Son entonces expresiones fisonómicas o facies que van demostrando los enfermos, que van tirando algunos elementos que uno puede ir encontrando. Fíjense, siguen de los tipos de facies, el Cushing, el hipertiroide, el de la parálisis facial. En algún momento, alguna de estas facies las hemos visto. La fase hipocrática, la fase nefrótica, una fase ictérica. En la bibliografía ustedes pueden encontrar entonces distintos tipos de facies definidas por el color, y entonces están las facies pálidas, cianóticas, ictéricas, miasténicas con las parálisis faciales, facie parkinsoniana entonces por alteraciones neurológicas. Entonces la más común o las más fáciles de encontrar, bueno, por ejemplo, la facie del síndrome anémico. En algún momento podemos haber visto un paciente anémico, habernos cruzado con un anémico o haber padecido la anemia nosotros, que es una patología común y frecuente de encontrar, y entonces habremos visto esas caras pálidas, blancas, una palidez que generaliza y que habitualmente esa palidez compromete los labios, como se dice, las serosas, en las conjuntivas, y entonces vemos que no solamente el color pálido generalizado de la piel, sino que compromete también las conjuntivas, y entonces aparecerán los labios pálidos, aparecerán los lechos subunguiales pálidos, aparecerán las conjuntivas pálidas. Entonces eso habla de un síndrome anémico, de una fase anémica. Y este es básicamente un algoritmo de un enfermo con anemia. Y entonces la anemia, bueno, incluye desde la anamnesis, la exploración física, cómo hacemos el diagnóstico de anemia. Cuando vean anemia con la doctora, ahí algo de estos van a poder ver. Pero siempre recuerden ustedes, entonces, que los síndromes anémicos empiezan desde una manifestación en sus fases. Otra fase que por ahí también podemos encontrar, entonces la fase cianótica. Y entonces nosotros habíamos definido la cianosis como la presencia de una hemoglobina reducida que superaba los 5 gramos por decilitros. Y entonces cuando uno ve que aparece un colorido azul, azulada de la piel, básicamente en todo lo que son regiones de mejilla, nariz, lóbulo de oreja y labio, decimos que tiene básicamente una fase cianótica, por la presencia entonces de hemoglobina reducida en un nivel superior a 5 gramos por decilitro. Entonces colorido azulado de mejillas y nariz, fíjense en ustedes la característica de esta enferma. Otra fase, fíjense en el colorido entonces amarillento, y entonces cuando aparece un colorido amarillento de la cara y de las conjuntivas, decimos que está enfermo, tiene un síndrome ictérico en el contexto de una fase ictérica. Entonces la fase ictérica es el colorido amarillento de la piel y de las mucosas por aumento de la bilirrubina plasmática, bilirrubina total, directa o indirecta o indirecta. Entonces, dependiendo de la predominancia
ganancia de la bilirrubina que sube, bueno, aparecerán más verdínicas, más rubínicas o más flavínicas, dependiendo de la intensidad del colorido amarillento, más verdoso, más colorado, más amarillo. Entonces, bueno, la fase ictérica, colorido entonces amarillento de piel y mucosa por la presencia de bilirrubina total en sangre. Fase urémica. La fase urémica, como el nombre lo dice, es una manifestación de la cara, de la fase, de las estructuras corporales, donde uno ve el colorido pálido amarillento, con algún grado de abotagamiento sobre la cara, con edema palpebral, y entonces decimos que estos edemas matinales, bipalpebrales, en una fase abotagada, pálida, amarillenta, puede corresponder a una fase urémica. Y si esto le sumamos un patrón respiratorio urémico, una retención crónica de líquido, edemas que se distribuyen en el cuerpo y antecedentes de alguna patología renal, bueno, obviamente ayuda a definir lo que es una fase urémica. Una fase edematosa. Entonces la fase edematosa es un edema generalizado de la cara, ya no solamente el edema palpebral o bipalpebral matinal de la fase urémica que acabamos de ver, sino que esta ya es más generalizado, toma toda la cara y en general entonces en los síndromes nefróticos o en algunos glomérulos nefríticos cursan entonces con esta fase edematosa. La fase mitral, bueno, la fase mitral es una fase característica entonces que aparece básicamente en las valvulopatías mitrales, en lo que es la estrechez o la estenosis mitral, y entonces una fase cianótica, recordando la fase cianótica con un predominio de mejillas y punta de la nariz. Ustedes fíjense en cómo tiene los surcos nasogenianos pálidos con una rubicundez de la nariz y de los pómulos. Entonces la estrechez mitral o la estenosis mitral da lo que se llama la fase mitral. Bueno, ahí tienen. Entonces los surcos nasogenianos son más pálidos y la punta de la nariz con las mejillas cursan con esa cianosis. ¿Está? La fase hipotiroide, una fase absolutamente común de observar, fundamentalmente en mujeres y fundamentalmente en gente grande, es una fase redondeada, tumefacta, con edemas palpebrales, y a veces estos edemas palpebrales disminuyen la apertura de nuestros ojos, con macroglosias, con lenguaje bradipsíquico, con pensamiento bradipsíquico, con lenguaje bradilálico, con una característica de la implantación de los pelos de la ceja, con una característica del pelo, generalmente gorditas, con sobrepeso, son más pícnicas, más brevilíneas, más macroesplácnicas, y entonces ese pensamiento lento, esa respuesta lenta, con esas características faciales, entonces lo hacen muy característico. Bueno, otra característica, entonces, fíjense en ustedes la cara de esta señora, fíjense las lenguas macroglósicas, pieles secas, quebradizas, ¿sí? Generalmente depresivas, bradipsíquicas, bradilálicas, de respuesta lenta, palabra de voz gruesa, mal articulada. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo allí de lo que puede ser, en este caso, una enfermedad tiroide. El hipertiroidismo, bueno, al contrario del hipotiroidismo, ustedes verán allí los ojos saltones, la exoftalmia bilateral, con hendiduras palpebrales separadas, con una mirada fija y brillante, de miedo. Estos enfermos generalmente son taquicárdicos,
son de piel caliente, nerviosos, hiperkinéticos, con pulsos saltones altos, generalmente pueden ser hipertensos, taquicárdicos, ¿eh? Todo lo contrario de lo que pasaba en el hipotiroidismo. Este tiene un estado adrenérgico que lo pone en evidencia, ¿eh? Y entonces este estado, esta mirada muy clásica, muy característica del enfermo con hipertiroidismo, una mirada que fácilmente se olvida, ¿eh? El Cushing, bueno, el Cushing es otro elemento entonces que uno tiene que evaluar. Fíjense en estas caras redondeadas o cara de luna llena, con rubicundes en los pálidos, con rubicundes, perdón, en los pómulos, con la presencia de un vello muy característico que es muy incómodo y molesto en la mujer, ¿eh? Gordita, y este Cushing puede ser por el aporte de hormonas exógenas o por la producción endógena de hormonas. Bueno, entonces tiene el hirsutismo característico, la jiba, la característica de la cara, algunas telangiectasias, la presencia del vello en la cara, el hirsutismo. Entonces, todo esto, las estrías cutáneas, hacen característico entonces la presencia de la fase cushingoide, ¿eh? Bueno, acromegálicos entonces, hay un crecimiento óseo de los tejidos blandos. Entonces fíjense en ustedes esa frente ancha, esa gran frente con prominencia o con saliencia de los arcos superciliares característicos, una nariz grande, una boca grande. Fíjense en el tamaño de los maxilares, maxilar inferior, ese prognatismo que tiene, ¿eh? Generalmente son altos, jugadores de básquet famosos con acromegalia, ¿eh? La selección argentina en algún momento tenía, ustedes son más jóvenes, tenía un jugador, González, que era bien acromegálico, excelente jugador de básquet, pero bueno, padecía de esta enfermedad, ¿eh? Bueno, el Parkinson ya lo verán en neuro, o ya cuando veamos el módulo de neuro, veamos la fase del Parkinson, la marcha del Parkinson, ¿eh? Y entonces esta motilidad facial disminuida, con esa cara de póker, con escasa expresividad, con esa hipomimia, no es agestuado, y entonces dice que tiene una cara de pomada porque es una cara brillante y grasosa. El habla es débil, farfabullante, que tira el cuerpo hacia adelante, que tiembla las manos, que tiene las rodillas dobladas, que tiene una característica en la marcha que lo hace único, como ya veremos en su momento, distintas fases que van apareciendo. Bueno, una fase lúpica, lupus, una enfermedad absolutamente común, frecuente en nuestro medio, lo van a ver mucho, básicamente en mujeres, y entonces fíjense en ahí esa característica de esas lesiones en pómulo, en nariz, en forma de alas de mariposa, que esas lesiones se exacerban cuando uno lo expone al sol, y entonces son esas erupciones eritematopapulo escamosas, a veces pruriginosas, que se acentúan en la exposición al sol, básicamente mujeres jóvenes, fíjense, muy característico allí, un gran problema de estética para la mujer, otra característica, fíjense, muy característico entonces estas fases lúpicas, Bueno, la fase miasténica, y entonces esta fase miasténica, fíjense en ustedes cómo tiene esta caída de los párpados superiores de los ojos, ¿no es cierto? Y entonces tiene que levantar la cara para poder mirar por debajo de los párpados. Y entonces lo primero que llama la atención es la caída progresiva de los párpados. Y bueno, y entonces el enfermo adopta una posición de mirada para arriba, de mirada superior. Entonces, bueno, eso es muy, muy característico de la miastenia. De hecho, muchas veces los diagnósticos de miastenia
lo hacen los oftalmólogos, porque el enfermo consulta por una disminución de la agudeza visual, básicamente porque tiene ptosis palpebral bilateral. Y entonces este enfermo consulta por la caída de los párpados y en definitiva lo que tiene no es un problema en su agudeza, sino un problema en la ptosis, en la caída de los párpados por debilidad de los músculos. Fascia miasténica. Bueno, distintas fases asimétricas por parálisis. Fíjense en ustedes los distintos tipos de parálisis, cómo borran el surco nasolabial del lado afectado, lo borran a ese surco, desviación de la comisura nasal hacia el lado sano, asimetría del orificio bucal, borramiento de los surcos frontales y lagoftalmo, falta de lagrimeo en el lado enfermo. Todas fases de parálisis faciales con fases asimétricas. Bueno, paciente chocado, fase de shock o paciente en shock. La fascia adenoidea, fíjense en estos niños con esa boca entreabierta que son respiradores nasales, macroglósicos que se babean con dificultad en la mordida por esta respiración bucal que tienen, porque se hace dificultosa la respiración por nariz y entonces tienen boca entreabierta. Bueno, estamos de acuerdo entonces, diferentes fases que hemos ido viendo en el transcurso de la semiología. La biografía puede hablar de más fases, pero bueno, estas son algunas de las más comunes o de las más características que nos vamos a encontrar todos los días en la consulta. Cuando uno mide los índices de masa corporales, indirectamente está hablando de su estado de nutrición. Y entonces el índice de masa corporal habla de los estados de nutrición. Entonces cuando uno habla de estados de nutrición, uno tiene que saber diferenciar lo que es la delgadez, el adelgazamiento y la desnutrición. Entonces la delgadez es un enfermo que está delgado, es decir, un enfermo que tiene un peso que está por debajo de lo óptimo para su contexto, pero que es sano, para su sexo, para su talla y para su edad, está por debajo de lo que uno estipula para esa comunidad donde el desarrollo está delgado, es sano pero delgado. Entonces, en cambio, el adelgazado es un enfermo que tuvo un peso determinado en algún momento de su vida y que por circunstancias X o por enfermedades, ese enfermo ha perdido peso. Entonces, ese es un enfermo que está adelgazado y hace sospechar de patología. Entonces, una cosa es el enfermo delgado y otra cosa es el enfermo adelgazado. Y el enfermo desnutrido es ese enfermo que, habiendo adelgazado, ha perdido calorías, ha perdido proteínas y micronutrientes durante un periodo prolongado. Esto habla de enfermedades crónicas. Entonces, el delgado, el adelgazado y el desnutrido. Son distintas definiciones para enfermos que han perdido peso, algunos por delgadez como constitucional y otros porque están adelgazados y desnutridos. Esto también lo tenemos que dejar asentado en nuestra historia clínica. Y entonces, el estado de inanición habla de la ausencia de ingesta. Es un enfermo que no come, ni siquiera tiene fuerza para incorporar alimento. Ya dijimos el adelgazamiento cuál es, ya hablamos del desnutrido cuál es, y ya definimos, sabiendo esto, cuál es el enfermo caquéctico consultivo marásmico, que no solamente es el enfermo que ha perdido la proteína, como en el desnutrido, sino que ha perdido los mecanismos enzimáticos o metabólicos capaces de la síntesis de la proteína. Entonces, la diferencia entre el marásmico y el desnutrido es que el desnutrido pierde proteína y el marásmico pierde hasta los mecanismos metabólicos
o enzimáticos capaces de producir la proteína. ¿Eh? Y finalmente, bueno, la muerte de la enferma. Uno para poder calcular entonces los estados de nutrición necesita conocer lo que es el índice de masa corporal, el IMC. Y entonces nosotros decimos que el IMC se calcula peso sobre altura o talla al cuadrado. ¿Eh? Como dice allí la fórmula. Peso sobre altura al cuadrado o talla al cuadrado. ¿Eh? Y entonces fíjense ahí, bueno, los diferentes estadios, y entonces todo deberíamos estar normalmente entre 18.5 y 24.9, entre 18 y 25, para no hacer tanto lío, 18.5 y 24.9 normales. Esto obviamente están medidos en poblaciones que tienen otro tipo de alimentación específicamente la nuestra, porque probablemente todos acá nos encontraríamos entre el sobrepeso y la obesidad 1. Cualquiera de nosotros que se mida, probablemente por más flaco que sea, no extrañarse que dé entre sobrepeso y obesidad 1. Y no es que estemos en esa situación, sino que básicamente y constitucionalmente y genéticamente tenemos pesos diferentes. Entonces, como describe ahí, bueno, el bajo peso, el normal, el sobrepeso, la obesidad 1, 2, 3, la obesidad 4, fíjense en cómo van aumentando los índices de masa corporal hasta llegar al extremo, la obesidad 4, la obesidad extrema, con un IMC mayor a 50, y los bajos pesos, cuanto menos bajo peso tenemos, hablamos de distintos grados de desnutrición. ¿Ah? Y entonces fíjense en ustedes, delgada y severa, moderada, el normal, el sobrepeso, bueno, ahí la van viendo cómo se van clasificando de acuerdo a los IMC que van teniendo. Cuando uno hace también la historia clínica y entonces en el momento en que estamos viendo actitud, en el que estamos viendo hábito, en el que estamos viendo IMC, estamos viendo directa o indirectamente su sistema osteomioarticular. Y entonces recuerden ustedes que la semiología articular en la observación puede corresponder a fenómenos locales o a patologías sistémicas. Y entonces estas patologías deben ser siempre evaluadas y tenidas en contexto para saber diferenciar si son patologías locales o patologías generales o sistémicas. ¿Para qué uno evalúa el sistema mioarticular? Bueno, para ver cómo está su sistema que mantiene la estabilidad, que mantiene el aparato locomotor, que es una estructura y sostén de tejido blando, cómo deambula, cómo se moviliza, cómo articula básicamente los distintos segmentos corporales, cómo cubre su caja torácica, cómo cubre su cráneo, cómo está su reserva mineral ósea. Y entonces todo eso uno evalúa cuando ve el sistema osteomioarticular. El sistema mioarticular que depende, obviamente, que tiene variantes epidemiológicas. No es lo mismo un sistema osteomioarticular en la mujer que en el hombre. No es el mismo el motivo de consulta de una patología osteomioarticular en la mujer y en el hombre. No es lo mismo la mujer joven que la mujer adulta, el hombre joven que el hombre adulto. No es lo mismo. Y entonces cuando hay semiología osteomioarticular en una mujer joven, pensamos en lupus, pensamos en esclerodermia, mientras que es una mujer de edad, uno pensará más fenómenos degenerativos, osteoporóticos. En el hombre lo mismo, en un hombre de edad adulta pensamos en fenómenos degenerativos osteoartrósicos, mientras que si es un hombre joven pensaremos en enfermedad por acumulación de ácido úrico. No es lo mismo una patología articular en un niño. Cuando es en niño pensaremos en enfermedades reumáticas, en fenómenos osteomielíticos. Y cuando son mayores de 50, 45, 50 años
pensaremos en fenómenos osteodegenerativos, neoplásicos y osteoporóticos. No es lo mismo la patología osteomioarticular en el negro que en el blanco. No es lo mismo dependiendo la procedencia o dependiendo la ocupación. ¿eh? No es lo mismo la patología osteomioarticular en un gerente de empresa que en el albañil o en el maestro de obra que está permanentemente cargando peso. No es lo mismo. Entonces hay que saber discernir la patología osteomioarticular de acuerdo a los datos epidemiológicos. ¿eh? Cuando nosotros hacemos un examen osteomioarticular, ¿eh? hay algunos elementos que siempre están presentes. No hay patología osteomioarticular sin dolor. Entonces, el principal motivo de consulta de la patología osteomioarticular habla de dolor. Entonces, el dolor, dónde duele, cuándo duele, cómo empiezan los dolores, en qué circunstancias, defínalo, dele alguna característica, clasifícalo de acuerdo a la intensidad del dolor, si ese dolor va solo, va asociado a alguna otra cosa, cómo evoluciona, si va estable, si va increciendo, si va decreciendo, qué hace ante el dolor y cómo responde al tratamiento que usted hace o que le indican. Si hay otros síntomas inflamatorios, dolor, rubor, calor, asociados a esa manifestación y básicamente qué incapacidad produce ese dolor. Entonces son todos elementos que uno tiene que ir evaluando en la presencia de dolor. Si ese dolor va asociado a algunas otras cosas, ese dolor está asociado a estrés, al uso de diuréticos, a la ingesta de alcohol, a la dieta. Si hay antecedentes de ese dolor, hay antecedentes de utilizaciones de vías endovenosas para pensar en dolor asociado a artritis séptica, qué condición sexual tiene, qué hábitos sexuales tiene, si tiene homosexualidad, si tiene promiscuidad sexual para pensar en enfermedades artríticas asociadas al HIV o asociadas a artritis virales, si utiliza corticoides para pensar en necrosis óseas asépticas o en aplastamientos por osteoporosis o en necrosis aséptica de los huesos, si tiene diarrea, si es dolor óseo asociado a diarrea o uretritis, para pensar en un síndrome de Reiter, una fiebre reumática, si ese dolor articular va asociado a diarrea, para pensar en los síndromes malabsortivos asociados a diarreas y dolores articulares, si ese dolor aparece en estrés o en cambios climáticos para tratar de hacer diagnóstico de fibromialgia como enfermedad por descarte de patología osteomioarticular. Entonces siempre tener presente que el dolor y el síntoma óseo va en el contexto, puede ir en el contexto de cualquiera de estas variantes que están acá. Si tiene compromiso, si el dolor osteoarticular va con compromiso pleuropulmonar, si va con compromiso nefrourológico, si va con compromiso cardíaco, fíjense en ustedes todas las cantidades de enfermedades que aparecen allí descritas, si tiene compromiso neurológico. Entonces, fíjense en ustedes que los distintos órganos o sistemas tienen afectación osteomioarticular y entonces hay patología osteomioarticular con compromiso pulmonar, con compromiso pleural, con compromiso renal, con compromiso cardíaco, con compromiso neurológico, y entonces aparecen toda una serie de enfermedades allí que pueden o no tener manifestaciones sistémicas y el dolor articular ser un elemento más. Una cosa es un dolor articular solo, solitario, sin otro compromiso, sin otra manifestación, y otra cosa es un dolor articular en el contexto de cualquiera de estas manifestaciones sistémicas. Bueno, fíjense en ustedes entonces el dolor como elemento en la patología degenerativa, en la patología inflamatoria y el dolor psicógeno. ¿Qué características tiene uno y otro? Otro elemento que uno tiene que trabajar. Bien. Entonces cuando uno habla de dolores, vamos a ponerle
vamos a ponerle nombre en semiología a este dolor, y entonces cuando el dolor es de la articulación, uno dice que tiene artralgia. ¿eh? Entonces el dolor articular es una artralgia. Y entonces esta artralgia o dolor articular podrá ser agudo, podrá ser sordo, podrá ser localizado, podrá ser irradiado, podrá ser crónico, podrá ser con sensación de un hormigueo. Y entonces, bueno, el dolor agudo podrá ser una crisis gotosa, podrá ser una bursitis, una inflamación de la cápsula, podrá corresponder a una artritis séptica, podrá ser de características sordo, crónico, progresivo, tipo artrósico, podrá ser un dolor localizado, irradiado, un síndrome cérvico-braquial, un dolor lumbociático. ¿eh? Entonces hay distintos tipos de manifestaciones que hacen referencia al dolor. ¿eh? Ese dolor es localizado, es propagado. Si es propagado, es irradiado, es referido. ¿eh? Entonces, el dolor que se propaga a través de una fibra sensitiva dolorosa, y entonces el dolor referido es el dolor propagado con la vía neural indemne. Entonces, la vía neural, no hay compromiso neural, no hay neuritis. No hay neuritis. En el dolor irradiado hay lesión de la fibra sensitiva. Entonces, el dolor irradiado es con neuritis y el dolor referido es sin neuritis. Los dos son a distancia, pero uno tiene todo el recorrido del nervio dolorido, doloroso por lesión de la fibra sensitiva. En ese caso será un dolor de tipo irradiado. Bueno, desde el punto de vista de la patogenia, el dolor puede ser nociceptivo cuando es desencadenado por mediadores inflamatorios o dolor de tipo neuropático. Entonces, dolor nociceptivo y neuropático. El dolor nociceptivo tiene fenómenos de mediación inflamatoria, mientras que el dolor neuropático tiene lesiones de las vías, nerviosas. Bueno, otro elemento que también debemos evaluar entonces en el enfermo con dolor es qué tipo de dolor y en qué momento y qué otro elemento acompaña el dolor. Ese dolor va con una rigidez en la mañana, es decir, el enfermo refiere que se levanta en la mañana con el dolor y que en el transcurso del día ese dolor es como que se va acentuando, va mermando, tiende a desaparecer a lo largo del día hasta la próxima mañana, que nuevamente vuelve a levantarse con esa rigidez. Y entonces un dolor con rigidez matinal que va mermando en el transcurso del día y tiene característica afectación de las interfalángicas proximales, y entonces uno piensa en artritis o artritis reumatoidea. Si es solamente un dolor de la articulación o de la membrana sinovial, si tiene aparte del dolor el edema, el calor, el rubor, ese dolor o esa inflamación, esa artralgia con artritis, tiene crepitación en un proceso degenerativo. Si esa artralgia con artritis va asociada a una fiebre, a astenia, a pérdida de peso, a manifestaciones oculares, a manifestaciones dérmicas, a manifestaciones pleuropulmonares, etc. Recuerden ustedes entonces la afectación sistémica de la patología osteomioarticular. Bueno, ¿qué vamos a hacer en una articulación? Los elementos clásicos de la semiología, como la inspección, la palpación y la movilización. No hay, obviamente acá no podemos ni ocultar ni percutir, pero sí podemos inspeccionar, podemos palpar y podemos movilizar. Acá se agrega un elemento particular en la semiología que es la movilización. Entonces, ¿qué vamos a ver comparativamente? Una rodilla y la otra,
una muñeca y la otra, una mano y la otra, y entonces siempre será comparativo. Veremos si ese dolor, esa artralgia va acompañada de otros elementos de la tétrada, si tiene rubor, calor o edema, si esa patología articular ha generado atrofia con pérdida de masa muscular, si ha perdido la línea articular, si ha deformado, si hay presencia de nódulos, qué postura adopta el enfermo y qué marcha adopta el enfermo ante esa consulta. Bueno, palparemos, veremos que los puntos, si son sensibles, si hay presencia de alguna tumoración, si está caliente, si crepita. Recuerden la presencia de la crepitación en los movimientos osteoartrósicos degenerativos. Veremos cómo se comporta la piel vecina a esa localización y entonces pensaremos en la artritis psoriásica, pensaremos en la placa de erisipela, pensaremos en los nódulos eritematosos, en el eritema nodoso, etc. Y finalmente le haremos la movilización a esa articulación. Nos utilizaremos o nos basaremos entonces en la radiología, en la tomografía, en las resonancias, en ecografías, en estudios por medicina nuclear, en gammagrafía, en densitometría, bueno, distintos elementos que sirven a la hora de evaluar la patología osteomiarticular. Y entonces volviendo, tenemos la inspección, la palpación y la movilización. Y entonces diremos que si es una sola articulación la que está en compromiso, diremos que es una monoartritis o una monoartralgia. Monoartritis o monoartralgia. Una sola articulación con dolor o con inflamación. Si son dos o tres, diremos que es una oligoartritis o una oligoartralgia. Son no más de 2 a 3 articulaciones las que están. Y cuando son muchas, más de 4 articulaciones con artralgia o artritis, decimos que es una poliartralgia o poliartritis. Entonces, monoartritis o monoartralgia, oligoartritis o oligoartralgia y poliartritis o poliartralgia, dependiendo del número de articulaciones. Una cosa es el compromiso simétrico y otra cosa es el compromiso asimétrico. O sea, me duelen las dos rodillas, las dos muñecas, los dos codos, o me duele uno u otro y en el transcurso de los días desaparece este y aparece el otro. Entonces hay que siempre pensar o buscar si el compromiso es simétrico o asimétrico. Si me afecta la gran articulación o la pequeña articulación, si me afecta las articulaciones de los dedos o me afecta las caderas, las rodillas, grandes articulaciones, pequeñas articulaciones. Si el compromiso en el sistema osteomiarticular es de tipo axial o es periférico, entonces cuando decimos axial referimos a columna, toda la columna axial. Si es periférico son articulaciones periféricas, distales. Me afecta el miembro superior, me afecta el miembro inferior, me afecta la parte cefálica, me afecta la parte caudal o la progresión encéfalo-caudal. Empieza por la cabeza y termina en la extremidad. Si aparte de esas manifestaciones articulares hay algunas otras manifestaciones extraarticulares como la enfermedad sistémica, tiene rigidez matinal, tiene alopecia, tiene úlceras orales, tiene serostomía, tiene seroftalmía. Bueno, todo esto va en el contexto de la conformación de los grandes síndromes que tenemos que hacer este año en semiología. Entonces, como ustedes ven, no solamente buscarlo al dolor como la principal manifestación de la patología osteomiarticular, sino descartar que ese dolor vaya asociado a otras manifestaciones que no solamente se refieren a la patología osteomiarticular, sino que a patologías sistémicas. Tenerlas siempre presentes porque esto ayuda siempre al diagnóstico definitivo. Entonces, por ejemplo, en una artritis séptica,
decimos que es monoartritis, ¿eh? Y entonces generalmente es de rodilla, es de codo, entonces es una monoartritis, es una sola articulación, de gran movilidad. La artritis reumatoidea es poliartritis, es decir, son 4 o más articulaciones que da la característica rigidez matinal, que no solamente afecta a las grandes, sino que también afecta a las pequeñas articulaciones. La espondilitis anquilosante es un dolor articular de tipo axial, ¿eh? Afecta básicamente toda la columna vertebral y los miembros inferiores. La artrosis, grandes y pequeñas articulaciones que tienen rigidez, pero que no es matinal, es durante todo el día, que tienen los nódulos de Bouchard, que tienen los nódulos de Heberden y que la rigidez entonces es permanente. ¿Estamos? Vamos a tratar de describir algunos síndromes, algunos elementos de los más características de la patología osteomioarticular. Entonces ustedes saben la cantidad de vértebras que tenemos y entonces uno, a manera de ser práctico y ordenado en la evaluación de la columna vertebral, uno la divide por regiones y entonces patología de la columna cervical, patología de la columna dorsal, patología de las lumbares o del sacrocoxis, ¿sí? Entonces hay distintas maniobras en semiología. Acá vamos a hacer algunas, vamos a ver algunas, pero básicamente esto necesitan trabajarlo ustedes con su JTP en las actividades prácticas. Y entonces vamos a ver algunas, no todas, en estos teóricos que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, en la maniobra de spooling, recuerden ustedes entonces los nombres por ahí, si los quieren aprender lo saben, y si no, básicamente el concepto de la maniobra, para qué sirve. Y entonces con el enfermo sentado, comprimiendo la cabeza, lateralizo la cabeza para un lado, para el otro, y entonces eso genera sobre el miembro superior una sensación de electricidad, sobre el lado por el cual lateralizo la cabeza. Signo de Sprouling para ver la compresión cérvico-braquial, o la patología cérvico-braquial. El enfermo con patología cérvico-braquial es comúnmente el enfermo que consulta por cefalea, por dolores en la región cervical, por dolores de hombros, por dolores de brazos, para un lado, para el otro, de los dos brazos en conjunto, como una sensación de disestesias, de parestesias o sensación de electricidad que transcurre a través de un nervio, síndromes cérvico-braquiales por compresión del nervio cérvico-braquial. Maniobra de Spurling para desplazar la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Entonces, la columna dorsal también puede ser evaluada en altura. El nivel de la escápula o el nivel de los omóplatos tiene que llegar a la altura de la tercera vértebra, de la tercera vértebra dorsal. Las crestas ilíacas tienen que estar a nivel de la tercera vértebra lumbar. Las espinas ilíacas posteriores superiores ubicadas a nivel de la primera vértebra sacra. Y entonces recuerden ustedes cómo hay distintos reparos anatómicos para medir la altura de la columna. Entonces la escápula es un reparo anatómico, el ángulo inferior de la escápula es otro reparo anatómico, las crestas ilíacas es otro reparo anatómico, o las espinas ilíacas posteriores superiores como reparo. Todo tiene que tener determinadas alturas y determinadas constituciones para saber si hay o no patología axial. Bueno, las apófisis espinosas, la palpación de las apófisis espinosas es sumamente importante en la evaluación de la columna porque pueden generar dolor a la compresión o dolor al tratar de desplazar una apófisis espinosas. Entonces, la palpación de apófisis espinosa es un elemento absolutamente indispensable para descartar patología inflamatoria. Teddy Schweber, bueno, ahí lo tienen, el enfermo con las piernas extendidas, con los brazos extendidos, tratando de tocar
la punta de los dedos de los pies con la punta de los dedos de la mano, ¿eh? Y entonces en esa flexión, el enfermo tratándose de tocar, se produce la apertura de los ángulos lumbares, ¿eh? Y estos ángulos lumbares de la columna lumbar tiene que tener determinada distancia, como veremos en el próximo slide. Cuando ese desplazamiento de esos cuerpos vertebrales cumplen con los requisitos, dice, tiene T de Schober positivo, T de Schober negativo. Y entonces fíjense en ustedes en la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar y 10 centímetros por arriba. Ya dijimos cuál era el nivel de la quinta vértebra lumbar que iba por arriba de las crestas ilíacos posteriores superiores. Y entonces, a 10 centímetros por arriba y el enfermo haciendo una flexión completa. Y esta flexión completa tiene que desplazarse esta línea 5 centímetros, entre 3 a 5 centímetros. Si se desplaza 3 a 5 centímetros, decimos que el enfermo tiene un buen desplazamiento. Si no desplaza, desplaza menos de 3 a 5 centímetros, decimos que el enfermo puede estar cursando una espondilitis anquilopoyética. Entonces, 10 centímetros como altura y se desplazan 5 centímetros en la apertura cuando cambia la posición de extensión a flexión. Fíjense ahí cómo se produce el desplazamiento con flexión. Maniobra de Schober. Fíjense, ahí lo tienen. ¿Está? Bien. Maniobra de Neri y la maniobra de Neri reforzada. La maniobra de Neri, el enfermo sentado con la pierna doblada, llevo la cabeza hacia adelante, flexiono la cabeza y genera dolor articular. Y la maniobra de Neri reforzada es el enfermo que lateraliza la cabeza y extiende la pierna y genera un dolor radicular. Maniobra de Neri para ver patología de la columna, de la estructura medular. ¿Estamos? Bueno, ahí lo tienen nuevamente. Se levanta una pierna, se pueden levantar las dos piernas, pero básicamente entonces tiro la cabeza hacia adelante, elevo la pierna o extiendo la pierna, Neri 1 y Neri 2. Neri 1 solamente cabeza, Neri 2 extiendo la pierna con cabeza flexionada. Bueno, los movimientos de inclinación lateral, los movimientos de inclinación lateral, y ustedes saben que estos movimientos de inclinación lateral tienen que tener por lo menos 30 a 40 grados de desplazamiento lateral. 30 a 40 grados de desplazamiento lateral. Y entonces, inclinación lateral y rotación. Entonces, los movimientos de rotación a 45 grados y de 30 a 40 grados de inclinación lateral para que sea normal. Entonces, inclinación lateral 30 a 40, rotación 45 grados. Entonces, la flexión, la extensión, la inclinación y la rotación. Entonces, fíjense en ustedes, esta columna puede ser flexionada, extendida, inclinada o rotada, cada uno con los respectivos grados, como lo ven ahí en los slides. ¿Estamos? Bueno, la escoliosis. La escoliosis es una patología absolutamente frecuente en todas las edades. Hay escoliosis que son estructurales, de las escoliosis que son funcionales o antálgicas. La escoliosis estructural corresponde a una lesión estructural de la columna vertebral que genera la escoliosis, mientras que las escoliosis funcionales son escoliosis que dependen de la función y del dolor. Hay escoliosis funcionales que adopta el enfermo como posición antálgica ante una determinada patología. Y entonces el enfermo en posición de parado flexiona, tira los brazos hacia adelante y uno en una observación lateral o posterior puede ver la curvatura de la columna. Y entonces fíjense en ustedes ahí en el dibujo una columna sin escoliosis y una columna escoliótica. Las escoliosis estructurales tienen cambios en la curvatura, mientras que las escoliosis funcionales no estructurales
no tienen cambios en la curvatura de la columna. Fíjense en la simetría que se genera en el segundo gráfico, ahí donde esta columna está modificada. ¿Está? Maniobra de Boltzmann y maniobra de Erichsen es para ver las crestas ilíacas y las caderas. Entonces la enfermo acostado, boca arriba, presionamos sobre las crestas ilíacas anteriores hacia afuera y hacia abajo para ver si hay patología de la cresta ilíaca o de la cadera. Entonces puede ser hacia afuera, maniobra de apertura, o hacia adentro, maniobra de cierre. Maniobra de apertura o maniobra de cierre. Maniobra de Boltzmann y maniobra de Erichsen. Boltzmann para afuera, Erichsen para adentro. Para ver patología de la cresta ilíaca o ver patología de la cadera. Maniobra de Patrick. Otra vez, esta maniobra de Patrick es sobre, presiona una pierna, el talón apoya sobre la rodilla que está extendida y hago presión sobre la cadera y hago presión sobre la rodilla extendida. Y entonces la forma de un 4 invertido. Esto se hace para ver básicamente cadera, la cadera que quiero observar, y cabeza de fémur. Entonces ahí evalúo la cabeza del fémur y la cadera homolateral. Maniobra de Patrick o de Febvre. La van a encontrar con Patrick o Febvre. Bueno, la Segue también es otra maniobra clásica para evaluar el compromiso radicular, compromiso ciático. Y entonces fíjense, tenemos un Lasegue con pierna extendida y un Lasegue modificando el decúbito boca abajo, levantando la pierna. Uno en decúbito boca arriba y otro en decúbito boca abajo. Decúbito boca arriba, levanto la pierna 70 grados y genera dolor. Y boca abajo, levanto la pierna 30 grados y genera dolor. Compromiso radicular. Fíjense, entonces, boca abajo en decúbito prono, levanto la pierna, o boca arriba con una pierna. Hay una variante de la C que es el Milgram, que es levantando las dos piernas. En vez de levantar una, levantamos las dos piernas. Y el enfermo debe tener las piernas arriba levantadas sin caer. Si la pierna cae, habla de debilidad de los miembros inferiores y eso puede ser positivo en patología discal o en hernias discales. Fíjense en ahí entonces la sensibilidad que tiene el signo de la C, 70 grados. Bueno, hay una variante de la cega y lo vemos la cega a 70 grados y hay un bragar que se llama, que es una variante de la cega. Fíjense en el bragar, no solamente extiende la pierna, sino que produce la hiperflexión del pie, del pie sobre la pierna. Entonces, hiperextiendo y bragar hiperextiende y flexiona el pie sobre la pierna. ¿Está? Y entonces eso genera más dolor todavía. Bueno, cuando tengo dolor, entonces dijimos artrítico, dijimos que el dolor era artrítico, era el dolor con inflamación, era artralgia con artritis, artralgia, dolor, artritis, fenómeno inflamatorio. Y entonces cuando tengo dolor, debo pensar básicamente en gota, con las diferentes formas de presentación, ya lo vamos a ver probablemente el año que viene, las diferentes manifestaciones clínicas semiológicas de la gota con los famosos nódulos. Fíjense en ahí los clásicos nódulos de enfermedad gotosa. Fíjense en nódulos de enfermedad gotosa, nódulos o tofos, tofos gotosos. Fíjense en ahí, son los depósitos de cristales sobre la articulación. La patología inflamatoria articular correspondiente a la artritis reumatoidea, como dijimos recién, que tenía la rigidez matinal, que con el transcurso de las horas del día iba cambiando la característica del dolor, pero que aparte de tener manifestaciones articulares, como pueden ustedes ver, los dos hombros, los dos codos,
las dos muñecas, las dos manos, las dos rodillas, los dos tobillos, son simétricos, progresivos, tienen afectaciones sistémicas, tienen afectaciones pleuropulmonares, pueden tener afectaciones serosas, pueden tener afectaciones miocárdicas, etc. El dolor entonces de la artritis reumatoidea, que es más de gente joven, que es más comúnmente en la mujer y que tiene un acortamiento en la expectativa de vida cuando esta enfermedad no es tratada de forma correcta. Fíjense que tienen un 60% de discapacidad a los 20 años, es decir, un enfermo que tiene un inicio de enfermedad a los 30 años, prácticamente a los 50, 55 años, tiene más del 60% de discapacidad. Entonces es una enfermedad absolutamente discapacitante que requiere de tratamiento, diagnóstico y tratamientos correctos. Fíjense en los nódulos reumáticos, fíjense en las manifestaciones, esto que les acabo de decir, las manifestaciones extraarticulares, cutáneas, oculares, cardíacas, pulmonares, vasculares, neurológicas, hematúricas. Fíjense en ustedes, entonces, cómo un dolor articular tiene distintos tipos de compromiso. Siempre tenerlo presente y en la mujer joven. Bien, vemos las diferentes manifestaciones con las desviaciones, los compromisos articulares, las desviaciones características, ¿sí? Bueno, fíjense en esta clasificación entonces como la cantidad de articulaciones que van afectando le va cambiando el estadio de la enfermedad. Entonces, cuando hay una articulación, cuando hay 2 a 10 articulaciones grandes, cuando hay 1 a 3, cuando hay 4 a 10 pequeñas, cuando tiene el factor reumatoide de los ANCA negativos, cuando tiene los ANCA positivos, los anticuerpos anticitrulinados, estas son las nuevas clasificaciones de artritis reumatoidea que probablemente las veamos el año que viene, cómo están los anticuerpos positivos, los anticitrulinados positivos. Puedo tener dolores articulares con anticuerpos citrulinados positivos y esto me anticipa el diagnóstico. Y entonces tiene 95% de especificidad y 75% de sensibilidad. Y tiene un valor pronóstico superior al 90%. Entonces hoy la clínica se apoya mucho con elementos complementarios de diagnóstico que es importante siempre tenerlos en cuenta y conocerlos. Bueno, ahí están las rigidez, la rigidez matinal de la que hablamos, que era uno de los criterios que utilizamos antiguamente para el diagnóstico de la artritis reumatoidea, que hoy prácticamente la presencia de rigidez matinal es un elemento, pero que ya es tardío, que un dolor articular sin rigidez matinal con anticuerpos anticitrulinados anticipa diagnóstico y anticipa tratamiento. Bueno, recuerden ustedes que hay siempre enfermedades que son artropatías seronegativas. La artritis reumatoidea es una artritis seropositiva porque tiene el factor reumático positivo. Pero siempre hay artritis o artropatías que se llaman seronegativos, es decir, con factor reumatoideo negativo. Y entonces ahí aparecen la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, las artritis psoriásicas, las enteropatías juveniles, la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces todas estas son artropatías seronegativas que también cursan dolores articulares, también son enfermedades sistémicas, pero que no tienen factor reumatoideo positivo, tienen factor reumatoideo negativo. Entonces, ustedes hacen el estudio, se encuentran que tienen dolores articulares, son mujeres jóvenes con factor reumatoideo positivo, negativo, artropatías seronegativas y también necesitan un diagnóstico para un tratamiento temprano porque también son absolutamente discapacitantes. Bueno, la artritis psoriásica es una psoriasis, una enfermedad de la piel, comúnmente todos hemos visto, no hemos cruzado, también tienen que saber que tiene afectación
osteomiarticular. Entonces la artritis psoriásica es una enfermedad sumamente frecuente que produce mucha discapacidad. ¿Estamos? Artritis séptica, dijimos que era una monoartritis con monoartralgia, era la articulación que estaba comprometida, que generalmente tiene la tetra excelsa, tiene el dolor, el calor, el rubor, tiene todos los elementos y habitualmente las infecciones son por vía hematógena o por inoculación directa del germen. Bueno, ahí están los gérmenes que habitualmente utilizan, bueno, las puertas de entradas y la afectación de la articulación. Y la fibromialgia es un diagnóstico prácticamente de exclusión. Son aquellos pacientes que tienen dolores articulares, dolores musculares, dolores de la articulación, dolores óseos, que uno le busca los factores reumatoideos, le busca los anticuerpos anticitrulinados, tienen ese dolor característico y demás, que uno lo busca, le busca la causa y no la encuentra, y es gente joven y cursa rigidez y tienen parestesia y van asociados a fatiga y a veces tienen sensación de frío y tienen un Raynaud, bueno, pero que no tienen un diagnóstico definitivo. Y entonces en esos enfermos donde uno tiene la clínica pero no tiene los elementos serológicos, dice que bueno, que puede corresponder a una fibromialgia. Y entonces tiene todos esos puntos dolorosos característicos, y entonces siempre los diagnósticos se hacen por exclusión. Son generalmente en mujeres, no hay enfermedad del tejido conectivo, no hay enfermedad neuromusculares de la placa neuromuscular y todos los exámenes son normales. Y generalmente concurren la consulta muy frecuentemente y como dice ahí, los tratamientos son frustrantes porque depende básicamente de los estados emocionales de la subjetividad de la enferma. Por eso muchas veces estos dolores se tratan con antiinflamatorios, con analgésicos y muchas veces se utilizan los antidepresivos que ayudan mucho en el diagnóstico y en el tratamiento de estos enfermos. Bueno chicos, espero que les haya sido útil la clase que hemos dado hoy. La verdad para mí ha sido algo nuevo poder compartir con ustedes este nuevo sistema de comunicación a través de los espacios virtuales. Así que muchas gracias y si Dios quiere seguiremos en contacto por esta vía, vaya a saber hasta cuándo. Les mando un abrazo a todos. Chao, chao.